Debo empezar por decir que después del inicio de este seminario, cada una de las clases o sesiones en las que he trabajado, en las que he dictado, en las que he enseñado, eh, han tenido un tinte diferente. Cada una ha cambiado gracias a la sesión que hemos tenido el día sábado. Independientemente de que yo no solía trabajar el mismo formato para cada una de las clases, cada inicio tiene una perspectiva diferente y no solo por el hecho de que sean horarios diferentes o porque se trabajen tópicos diferentes en cada una de las clases, sino porque de alguna manera cada que inicio mis sesiones las empiezo con algo así como, bueno, ahora los voy a estudiar un poco. Como esto lo hago en inglés, algunos me comprenden, otros no tienen ni idea de lo que estoy diciendo. Me gustaría empezar con una definición del señor Johann L. van der Waals en su artículo sobre la búsqueda de una teoría nativista para la adquisición de la segunda lengua y la manera en la que introduce el documento. Él dice que las creencias del profesor sobre la adquisición de la segunda lengua no solo influenciarán, sino que van a determinar el enfoque de la teoría de enseñanza que el profesor va a trabajar. Bueno, con el fin de dar continuidad a este trabajo, a la pregunta en donde se relaciona el concepto de lenguaje, me gustaría hablar de algo que mencionaba el profesor Yair en una de las sesiones, y es el diseño del concepto propio de bilingüismo, de no solo qué es el bilingüismo, sino que hay que diseñar el propio concepto, el concepto de la persona. Y hay algo que he venido haciendo durante las sesiones y creo que de esto se trata este trabajo. Y es el darles a cada uno de los estudiantes ideas según las cuales ellos pueden comprender un poco mejor, no sé si aprender, pero sí acercarse un poco más a la lengua que están aprendiendo, ¿cierto? Porque eso es lo que yo he venido aprendiendo, a buscar en lo que yo hago, cómo lo hago, para mostrarles a ellos que deben hacer lo mismo, ya que esa fue la manera en la que yo aprendí y para allá voy. Hay una cuestión que es el concepto de tara y me di a la tarea de buscar algo de sustento teórico para este trabajo y encontré un documento de la señora Emma Álvarez, que es de la Universidad de Oviedo, que se llama El Plano Semántico del Lenguaje, en donde nos muestra la diferencia entre el lenguaje natural y el lenguaje real, y el lenguaje ideal, perdón, siendo uno de los inconvenientes o de las brechas esta definición de vaguedad que se acerca a una de las taras de la lengua. Eh, ella cita a Humberto Eco, quien habla del lenguaje tradicional como impreciso, defectuoso, como insatisfactorio y fuente de malos entendidos. Y eso va totalmente en contra con lo que nosotros estamos haciendo en el momento de la enseñanza. Nosotros enseñamos buscando esa perfección que nos da el lenguaje ideal, pero en este seminario me he dado cuenta o he venido a recapacitar y me pregunto qué tan importante es que un estudiante hable perfectamente. Eso va totalmente en contra a la manera no solo en la que yo aprendí la lengua, sino la manera en la que la adquirí. Luego de esto, pues con el fin de dar respuesta a una de las preguntas relacionando language, qué es lengua y qué es lenguaje.
encontré un video del profesor Chomsky del año 1989, donde se presentaba en un programa que se llamaba Upon Reflection. La persona que lo estaba entrevistando, que es el señor All Page, le preguntaba a él qué era lenguaje. Y no sabía dar una definición. Él lo que hizo fue hablar de las diferencias de algunas lenguas, pero no quedó muy clara realmente cuál es la definición de Noam Chomsky. Busqué luego, dentro de todas las concepciones que hemos venido trabajando de lengua, lenguaje, lenguaje, encontré algo muy dogmático escrito por la señora Sandra Liliana Pinzón Daza para la revista La Tadeo en el año 2005. El artículo se llama Lenguaje, lengua, habla, idioma y dialecto. Y encontramos conceptos bastante cerrados que no tienen nada que ver con el manejo que se le debe dar a la enseñanza y al aprendizaje de una segunda lengua. ¿Qué es lengua para Leonardo Castillo? La lengua sigue siendo el código en el cual está como circunscrito una manera de expresar una idea. Y para mí, lenguaje va a seguir siendo ese uso que nosotros hacemos del código para darnos a entender, básicamente, para entender algo también. Como decía Krashen en su Comprehension Hypothesis, adquirimos una lengua, ¿cierto? En el momento en el que comprendemos lo que se nos dice, pero también en el momento en el que somos capaces de hacernos entender. Y esto está muy relacionado con el concepto, de comunicación, de enfoque comunicativo. En este momento, bueno, llevo un par de horas buscando información relacionada con la manera en la cual yo creo que adquirí la lengua. Y ha sido un proceso de bastante tiempo, pero buscando el sustento teórico para referirme a él, no encuentro mucho de lo que yo llamaría o conozco como proceso de inmersión, ya que encuentro un estudio que se hizo en el año 94 que se llama Integrated Language and Content Lessons from Immersion, desarrollado por Fred Genesi de McGill University, y en él habla de los programas de inmersión que fueron desarrollados en Canadá, y en donde lo primero que hicieron fue revisar cuáles lenguas nativas como Mohawk y algunas que no son oficiales pero de herencia como el hebreo se trabajaron con programas de inmersión. Pero son programas, es decir, existe un contexto educativo además de que el estudiante o la persona que lo está adquiriendo viva en el país o en el territorio o en el lugar en donde se habla la lengua, es decir, que esté inmerso en la lengua. Luego de tanto buscar, encontré un documento de un estudiante, asumo ya graduado colombiano, Alex Pinar, que se publicó en la revista de Lingüística Aplicada de la Universidad Distrital.
em, acerca de la adquisición de la segunda lengua en una experiencia de inmersión en el extranjero, resultados y enfoques de investigación. Toda la bibliografía que él utiliza hace referencia a casos de personas que han estudiado la lengua y han convivido en el país de la lengua objetivo. Entonces sigue siendo un poco, bueno, falta el constructo teórico para mi caso y para lo que sería, a mi modo de ver, una de las formas más apropiadas, dependiendo de los intereses, por supuesto, como lo hablábamos en las sesiones del estudiante, una de las maneras más apropiadas de aprender, que fue la manera en la que yo aprendí y luego vine a adquirir la segunda lengua. Después de 6 semestres de input, de lecturas, de poca interacción, pero sí muchísimo input con libros, con algunas películas y videos, porque lo que fue en el año 2001, 2002, aún no existían las ventajas que tienen los aprendices o aquellos que están tratando de adquirir una segunda lengua, ¿cierto? Luego de todo este tiempo de input, vine a vivir casi 3 años fuera del país, en donde tuve la posibilidad de usar la lengua en un contexto que era completamente diferente al contexto académico. Bueno, creo que ha sido bastante extenso, entonces voy a tratar de concluir hablando de la que a mi modo de ver es la teoría más apropiada y es la que propone la señora Vera Meneses en su documento de reconciliación de las teorías precisamente. Y es una mezcla de absolutamente todo lo que se ha venido trabajando desde las teorías innatistas, la teoría cognitivista, la teoría, bueno, el enfoque comunicativo, la teoría del input. Es mezclarlas todas y llegar al punto del caos en donde se genera el punto óptimo de aprendizaje y allí crear estos attractors de los que hablábamos en algún momento para que la persona que está interesada en aprender y adquirir la segunda lengua entonces se dirija a este punto. Finalmente, una clase ideal para mí tiene varios puntos, pero como lo he expresado en ocasiones anteriores, todas y cada una de las sesiones se mueven de manera diferente. La dinámica de cada una de las sesiones cambia desde el momento en el que uno entra. Y la planeación que uno puede tener en mente se desarrolla de una manera distinta, dependiendo de aspectos como el momento, los temas, los aportes de los estudiantes que tenemos en clase. Y la idea es apropiarse de todo eso y hacer que sean válidos, que cada comentario que hace un estudiante se le dé una retroalimentación que sea positiva, diciéndole cuando ellos dicen, por ejemplo, ay, qué pena, me equivoqué. No, no se preocupe, hágale. Usted hable porque todos estamos aprendiendo. Creo que ese es el escenario ideal. Ese es el escenario ideal, brindarles a ellos no solo los contenidos, no solo buscar videos reales, no solo buscar audios que sean auténticos, documentos auténticos, como se habla en toda la bibliografía que hemos venido trabajando, sino hacer que el estudiante se apropie de la clase, que sea de ellos realmente. Y pues creo que con esto concluye mi intervención. Muchas gracias.